Hola, bienvenidos, bienvenidas en ese prometido directo de miércoles a las 7 de la tarde, aquí de España. Y hoy me hace mucha ilusión de hablar de ese tema interesante, complejo a veces, que son las emociones, el autoconocimiento y las emociones. Y voy directo al grano porque seguramente luego, si no estás aquí en directo, lo vas a ver en diferido, por aquí por mi canal de Instagram, o también lo voy a colgar, lo vas a ver también desde YouTube, que lo voy a subir luego ahí. Así que voy dando bienvenida. Hola Iris, preciosa, Maca, qué guay, me alegro que estés aquí. Pues vamos a por ello, vamos a hablar de autoconocimiento y emociones. Es un muy buen tema, ¿no? Venimos a ese mundo, llegamos aquí en la... Hola, Tony, ¿eres tú? Ok, guay, genial, bienvenida, me alegro que estés aquí. Pues nada, llegamos en ese mundo, ya ahí en la barriga de mamá, sumergidos en agua, el agua que ya de por sí es un símbolo de las emociones, donde ahí estamos envueltas en ese agua materno en el útero de mamá. Y de mamá que es nuestra luna, la luna que es otro símbolo de las emociones. Así que ya llegamos aquí en esta tierra, en esa vida como seres humanos, envasados, envueltos en lo que son las emociones, desde su simbología más profunda hasta lo que realmente es, ¿no? Que la mujer, el femenino como símbolo de las emociones y la luna, siendo esa conexión con la madre, también llevando esa simbología. Pero bueno, más allá de la simbología, es precioso como a partir de ahí, de ese mismo momento, ya en el útero de la madre, las emociones, cómo ese bebé o cómo el niño empiezan a percibir el mundo, eso ya va dando forma a su realidad, ya va dando forma a, a su ser, ¿no? A su yo. Y eso a través de las emociones. Entonces, ojo con las emociones, porque no es poca cosa, no es algo que es, venga, exploto y luego estoy bien y no pasa nada. No, 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 no. Ojo con las emociones, porque las emociones desde un comienzo, muy comienzo, ya está moldeando, generando tu realidad. ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Tus patrones, tu forma de funcionar más automática, todo eso viene a partir de las emociones. Entonces, ojito con ellas, ¿no? Y luego ese primer molde, ¿no? Emocional que ya empezamos a recibir ya desde el útero, va a dar el colorido ¿no? No sé si os acuerdas cuando yo hablé que la vida es como una pintura, ¿no? Y en esa pintura la tinta es el mundo, como percibimos el mundo. Las emociones es el colorido que das a esa percepción del mundo. Entonces, ¿con qué colores estás pintando el cuadro de tu vida? Y desde esa percepción, ¿qué es lo que estás creando? Al principio es verdad que las emociones parece que van por su propia cuenta. ¿No? No tenemos ni idea, no somos conscientes, no sabemos lo que está pasando, nos arrolla o están ahí, pero no sabemos, muchos de nosotros. Hay personas que son más ya viscerales, ¿no? Instintivas, emocionales, que están más por naturaleza conectadas con sus emociones, otras que no tanto, otras que están más en la mente y parece que las emociones son algo alejado, algo que está ahí lejos, pero que no es así.
En realidad las emociones están presentes a todo momento, no importa si eres emocional, visceral, mental, no importa. Y están dando el colorido a nuestra realidad y empieza así, en ese movimiento al principio muy inconsciente, sea una persona muy conectada con sus emociones en el sentido de ser emocional o sea una persona más mental. Esas emociones están funcionando, están operando como si fuera de una forma inconsciente, como si fuera por un programa por debajo. Uno no se da cuenta. Va a empezar a darse cuenta cuando pasa algo externo, ¿no? Cuando hay una pelea con alguien, cuando el jefe despide del trabajo, o cuando está enamorado. Ahí es cuando va a empezar a darse cuenta de esas emociones, pero en el principio parece que son como un programa que funciona por debajo. Luego en el caminar, cuando viene ya, ¿no? Se pasa por la infancia, la adolescencia, va entrando en la vida adulta, lo suyo es que la persona se vaya haciendo más consciente de su patrón emocional, de qué es lo que suele sentir, cuáles son sus disparadores emocionales, qué es lo que le hace sentir cosas y esas cosas qué son, ¿no? Los nombres, de qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo. Lo suyo es ya a partir de al final de la adolescencia, comienzo de la vida adulta, tener claridad en eso. Pero no siempre es así. No entramos muchísimas veces, entramos en el mundo adulto todavía sin saber qué es lo que nos pasa a nivel emocional, ¿no? Y sin saber lo que nos pasa y sin ser conscientes de que eso que nos está pasando está generando o está ayudando a crear nuestra vida, porque las emociones tienen ese poder y lo tienen desde el principio, desde el momento que aparecemos en el útero de nuestra madre. Una emoción, ¿no? Cuando sentimos algo muy fuerte junto con un pensamiento, ya sabemos, ya hay muchos estudios científicos a los que les gusta la ciencia que comprueban que afecta a la materia, que la emoción es una onda que afecta a la materia y que puede afectar a la materia el resultado de esa materia. Entonces, ojo, ¿no? Porque esas emociones están ahí moldeando la realidad en la vida de una persona y a lo mejor no se está ni dando cuenta de por dónde está yendo eso, en qué dirección está yendo. Entonces, hacerse consciente es sumamente importante. Es tener una relación realmente, ¿no? Es de saber identificar qué es lo que me está pasando, qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué hago con eso, de dónde viene. Es una emoción que todavía tiene que ver con historias, patrones o hábitos, costumbres de mi infancia, de cuando era pequeñita, de ese cableado mental, ¿no? de esos caminos neuronales que he hecho de pequeñita, yo sigo pasando por ahí, o ya he madurado mi cableado. Y ahí hay una cosa que, ¿no? desde la experiencia personal, he aprendido de lo que son las emociones. Yo he sido una persona de estas que no tenía ni idea de mis emociones, esa es la verdad. Yo soy muy mental, entonces, ok, me pasa algo, pero bueno, no sé qué es, y así he llevado mi vida por muchos años, ¿no? Pero luego cuando ya uno empieza a hacer el camino de conocerse, el camino del autoconocimiento, ya se empieza a aclarar. Es como un bosque por donde que vas creando camino, que vas conociendo los caminos
Y en ese proceso me he dado cuenta que en realidad soy mucho más emocional de lo que me imaginaba. Y ahí tocaba un gran trabajo de no solamente reconocer, conocer y reconocer esas emociones, sino que empezar a gestionarlas, ¿no? Porque las emociones dentro de lo que es un patrón inmaduro, y aquí me gusta tratar el tema de las emociones desde la madurez y no desde la inteligencia, porque una vida emocional madura, ya madurada, es cuando ellas ya se empiezan a convertir en una herramienta de realización. Dejan de ser un descontrol, deja de ser una reacción, deja de ser una posición de víctima de las circunstancias, ¿no? Que es eso lo que vemos en la mayor parte de los casos. La persona que no se conoce es una víctima de sus emociones, es una víctima de lo que pasa afuera y de lo que siente, ¿no? Como una reacción a lo que pasó fuera. Entonces, madurar emocionalmente es ganar poder. Es ganar poder, es tomar el control de tu vida, salir de la posición de victimismo y empezar a hacer la gestión de tus emociones. Ser consciente de tus emociones. Y empieza a pasar algo muy interesante aquí cuando ocurre eso, que es que empieza a ocurrir como un despliegue, como un pequeño afastamiento, ¿no? Uno se despliega, de sus emociones y es como que las empieza a ver desde otra perspectiva, como si fuera desde afuera. De repente, lo que solía ser como un agobio, lo notas con cierta distancia. Y eso es muy mágico, porque cuando eso pasa, tienes el tiempo suficiente a elegir cuál va a ser tu acción a seguir de esa emoción. En el otro panorama, ¿no? En el otro paradigma, cuando somos inmaduros emocionalmente, lo habitual es dejarse arrastrar, entrar en el drama absoluto, un tremendo culebrón y quedarse ahí, ¿no? En esa red gravitacional, en esa cosa tan densa y tan pesada. Pero cuando ya pasas a ese otro nivel donde eres capaz de repente generar un espacio entre tú y tus emociones, casi como que si las vieras desde fuera, eso cambia el juego completamente. Porque primero que ya no vives la vida de ese drama, donde siempre tiene que haber una víctima, alguien que salva y un verdugo y un malvado. Cuando la realidad concreta, la vida no es así. La vida real es otra cosa, no es eso. Entonces sales de esa dinámica y la vida es esa tinta que estás usando para crear la pintura de tu vida, empieza a ganar colores diferentes, colores más brillantes. De repente tú empiezas de verdad a elegir cuáles van a ser estos colores del cuadro de tu vida. ¿Qué color quieres? Es como hay ese pequeño distanciamiento, ese despegado cuando surge la emoción, te da la oportunidad de elegir qué va a pasar a continuación. Y normalmente, si uno tiene eso entrenado, esa emoción, sea cual sea, dura muy poquito, es muy rápida y ya vuelves a sentir la normalidad. Esa emoción ya va a cumplir con su propósito, que es llevarte a una acción
llevarte al próximo paso o simplemente, ¿no? Y aquí me gusta contar una experiencia que tuve una vez, que es, yo iba conduciendo por una carretera muy, muy, muy ocupada, llena de coches, camiones, vamos, y a toda hostia, ¿no? Iban los coches. Y yo llevaba, ¿no?, bastante días en esa dinámica nueva, en esa dinámica de perspectiva, de observación. Y de repente aparece un perro en medio de la carretera, un perro que se veía que estaba perdidísimo, desorientado, y yo soy una súper amante de los perros, entonces cuando lo vi me quedé, ya inmediatamente mi cerebro empezó a calcular si yo podría parar y meterle dentro del coche. Pero bueno, era imposible hacer eso sin provocar un accidente tremendo en esa carretera. Entonces no tuve más remedio que seguir, ¿no? En otras ocasiones eso me hubiera generado un desgaste emocional, sintiendo culpa, sintiendo un montón de cosas, hubiera destrozado mi día, ¿no? De no poder haber parado y hacer algo por ese perro y saber cuál iba a ser su destino, porque estaba muy claro, ¿no? Pero en ese día lo que pasó fue súper curioso porque yo sentí la emoción, esa emoción subió, ¿no? Se disparó de la impotencia, de la sensación de impotencia y a la vez una tristeza por no poder hacer nada. Yo tenía esa sensación como que estaba viendo las emociones desde afuera, con una perspectiva más alejada. Y en ese momento observé, sentí la emoción, la viví ahí. Sentí la tristeza, sentí la impotencia, pero en algunos segundos eso se fue. Como una ola que vino, se fue. Y ya volví a la normalidad. Y ya llegué a mi destino sin ningún tipo de secuela o consecuencia, ¿no? En mi estado anímico. Tenía una entrevista de trabajo, así que era importante, ¿no? Y entonces es aprender a hacer eso, tener esa habilidad de despegarte, de verlo desde afuera, desde otra perspectiva, cambia el juego. A veces es una emoción que lo que provoca es que tomes una acción centrada, una acción que te va a llevar en esa dirección de lo que quieres. Y hay un tercer paso o un tercer nivel, ¿no? Que ese es muy curioso también, que es cuando la emoción sirve de brújula. Cuando la emoción lo que hace es indicarte si estás alineada con tu ser o no. Y aquí, llegar a ese nivel hace falta bastante conciencia de quién eres. Hace falta tener muy claro, tener un nivel de autoconocimiento, yo diría que elevado, porque aquí, más allá del despliegue y de poder ver las emociones desde afuera, aprendes a separar si es una emoción sencilla de algo que te está pasando o si es una emoción que es una manifestación de algo que es más grande que tú, que te está marcando el ritmo y que te está marcando la dirección. Y es posible llegar ahí. Cuando te conoces de verdad, hay un encuentro con esa otra parte, con esa parte profunda tuya, que es la parte que unifica todas las partes, porque nosotros seres humanos somos un montón de partes, que parece que cada una va para un lado diferente.
Pero hay algo más profundo que unifica todo eso, que da el sentido a todo eso. Es como los planetas, ¿no? Si miramos cada planeta, parece que están súper alejados unos de nosotros y que están completamente separados, pero hay un fondo negro, que es ese cielo, que da esa sensación que los unifica a todos ellos, ¿no? Las constelaciones. Dentro de nosotros pasa lo mismo. Nuestras partes son unificadas por algo más profundo. Y cuando entras en contacto con eso más profundo, las emociones es la forma de comunicación muchas veces. Es la forma de marcar el camino. Así que ese era el tema que quería compartir hoy, de hablar del potencial que hay en las emociones, el potencial que hay en desarrollar la madurez emocional. Desarrollar la madurez emocional te puede ayudar a que tú llegues a tu propósito, a tu dignidad máxima, a aflorar o a traer a la superficie quién eres realmente. Espero que hayas podido aprender aquí algo conmigo en ese ratito. Ese fue el primero de muchos, vamos a hacer muchos. Espero que en breve podamos tener participaciones, preguntas, me va a encantar. Así que nada, os dejo en ese miércoles. Gracias por estar aquí y nos vemos, seguimos viéndonos y hablando y en contacto aquí en las redes. Feliz tarde.